Voy a iniciar una serie de videos sobre griego, explicando algunas peculiaridades que se van encontrando en los ejercicios. En términos generales, Magen hace muy buenos ejercicios, bastante difíciles, eso es cierto, pero muy buenos porque nos van a dar la habilidad de traducir el Nuevo Testamento y traducirlo fácil. A veces, sin embargo, él comete algunos errores, eso es verdad, no son muy escasos realmente, y a veces también plantea ejercicios con cuestiones que él no ha enseñado. Y ya al nivel que estamos, entonces vamos a ir explicando algunos puntos. Por ejemplo, la primera oración en el ejercicio siguiente, es decir, ustedes tienen que ver este video antes de hacer el ejercicio que va a estar a continuación en la plataforma. Por ejemplo, aquí, traducimos de manera literal, ok, predicamos o proclamamos, ¿no? A Cristo, mayúscula, a Cristo Jesús, Señor, coma, y a nosotros mismos. Ya habíamos explicado ese geautus, a nosotros mismos. Geautus, realmente, espíritu rudo. Y a nosotros mismos. Obviamente vamos a decir aquí nosotros mismos porque estamos, para encontrar el antecedente de un pronombre tengo que retroceder. Bueno, en español tengo que retroceder, en griego puedo buscarlo adelante también. Pero aquí busco en la oración dónde está el antecedente, tiene que compartir género y número. Y en este caso me doy cuenta que somos nosotros. Nosotros, ok, y a nosotros mismos, luego diría esclavos, ¿no? Y ahí terminaría mi oración. Y a nosotros mismos esclavos. Muy bien. Cuando nosotros tenemos, aquí viene mi instrucción, esto no se encuentra en imagen. Cuando nosotros tenemos un doble acusativo. Por ejemplo, aquí no sería doble acusativo porque Cristo y Jesús es un solo nombre, es una sola expresión, Cristo Jesús, no es un doble acusativo. Pero curión sí aparece como doble acusativo. Eso es una regla que voy a seguir en esta traducción. Hay que discriminar cuándo es válida y cuándo no. Entonces, eso quiere decir cuando hay, por ejemplo, un doble acusativo, que uno está puesto, decimos nosotros en griego, en aposición. Y eso significa que uno explica el otro. De hecho, de forma más sencilla, mi traducción no debería de ser predicamos a Cristo Jesús Señor, sino predicamos a Cristo Jesús como Señor. Esta es la idea. Lo predicamos como Señor. Y luego tenemos otros dos acusativos a nosotros mismos, esclavos. ¿Ok? A nosotros mismos, como está en aposición, sería como esclavos. En aposición, de hecho, en español existe la aposición, como cuando yo digo el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Okay. Entonces, Benito Juárez está en aposición, que me está especificando quién es el benemérito de las Américas. Si lo digo al revés, Benito Juárez, el benemérito de las Américas. Benito Juárez es el sujeto y el benemérito de las Américas sería en aposición y ahí estaría describiendo, no especificando, sino describiendo. O como cuando yo digo Jesús, nuestro Salvador, está en aposición, solo que es en la posición del sujeto. Entonces, en este caso es el apóstol, por ejemplo, este es un texto que Magen puso literalmente, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, lo puso literalmente, el apóstol Pablo no está diciendo predicamos a Cristo Jesús Señor, sino a Cristo Jesús como Señor. O sea, lo predicamos a Él en esa dignidad. Y, o no a nosotros mismos, o nos predicamos, sí, dice, nos predicamos a nosotros mismos. Claro que nos predicamos, pero como siervos, como esclavos, ¿no? Esa es la manera en que nos predicamos a nosotros mismos. Él no diría
Predicamos a Cristo, a nosotros no, sino a ambos los predicamos, pero a Cristo lo predicamos con la dignidad de Señor y a nosotros mismos con la dignidad de esclavos. Ok, entonces en los ejercicios esta va a ser la única que van a encontrar con este detallito, pero pónganle atención, pueden aparecer en el futuro y no voy a crear un video nuevo para explicarlo en su momento. Es para que lo recuerden. Este otro caso que tenemos, que también va a aparecer en los ejercicios, es sparring. Muy bien. Ahí tenemos que tener cuidado. Este es el verbo speiro, ¿sí? Y sparring está en participio. Ahora, el griego es bastante estilístico. Eso quiere decir, aparecen ciertas cosas que entre nosotros serían diferentes. Por ejemplo, este es un participio, sparring, y tiene un artículo que es to. To es artículo neutro, ¿no? Sparen es su sustantivo, vamos a decirlo así, aunque es un participio, ¿no? Con el que va, to sparen. Pero es parte del estilo griego y esto aparece mucho en Lucas, en Pablo, en Mateo. Este estilo va a aparecer y es insertar una cláusula preposicional o una frase preposicional en medio de otra. O sea, en vez de poner tosparen paraton hodon, que quiere decir lo que fue sembrado al lado del camino, digamos, esto lo traduciría así, a lo que fue sembrado eh, junto al camino, ¿no? Lo que fue sembrado junto al camino. Pongámosle punto, suponiendo que tiene punto la original. Ok, lo que fue sembrado junto al camino. Notemos cómo yo traduje primero el participio y segundo voy a traducir la otra frase preposicional junto al camino que fue insertada, ¿no? En medio. Entonces, tengamos cuidado con esas porque los griegos hacen eso mucho. Lo que fue sembrado junto al camino pudo haberlo puesto al revés y es parte del estilo. En vez de decir lo que fue sembrado junto al camino, dirían lo que junto al camino fue sembrado. Algo por el estilo. Cuidado. Y el último puntito es con relación al verbo sparring, que es speiro. Bueno, nosotros habíamos visto en los vocabularios, o vimos en los vocabularios este verbo, y lo vimos de dos maneras, ¿no? Porque, o de tres maneras. Porque lo vimos en presente, speiro, lo vimos en aoristo, eh, espera, y lo vimos en futuro. Sparó, bueno, con acento circunflejo, ¿no? Eh, muy bien. Eh, pero, bien, de esta forma lo vimos. Y entonces, si notamos, bueno, aquí digo, esto es un participio, muy bien, es un participio, eh, pero tenemos que determinar, bueno, es un participio neutro, ¿no? ¿Qué tipo de participio es? Lo más importante es captar el tiempo del participio, ¿no? El tiempo, y ya lo demás lo vamos a poder deducir por el contexto, por el tipo de artículo que lleva, por qué posición tiene en la oración, yo puedo adivinar, ¿sí? Lo importante es el tiempo. ¿Es un participio presente? No, no lo es porque Speiro lleva esta EI. Ok, ¿es un participio aoristo? No, tampoco lo es porque el aoristo lleva EI, entonces tampoco es participio aoristo. Es un participio futuro, podría ser una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad, aunque los participios futuros son realmente muy raros en el Nuevo Testamento. En realidad, este es un participio aoristo. ¿Sí? Es un aoristo, pero es un aoristo pasivo. ¿Qué significa eso que es un aoristo pasivo? Bueno, es un aoristo pasivo, realmente no tiene aumento porque no va a tener aumento. Y es un participio bastante raro, no es común, porque
digamos, sería la forma correcta de hacer este participio, ponerle una teta, parten, lo que fue sembrado. Esta sería la forma correcta. Esto no es por ser líquido, ¿sí? Esta no es la razón, realmente. A veces, pero esto es muy raro en el Nuevo Testamento, no es común, dicho de otra manera, no es muy común. Los participios pasivos no llevan la teta. Por alguna razón cae. Y en este sentido serían como excepciones, ¿sí? Sparen es una de ellas, no es un verbo muy común, tiene que ver con la parábola del sembrador, creo que ahí es donde, la única parte donde va a aparecer este participio aoristo y por eso lo menciono, en vez de explicar qué participios llevan, cuáles no llevan, cuando encontremos algo raro así, hay libros especializados y programas especializados que nos pueden ayudar a definir ante qué tiempo estoy en el caso de este participio, simplemente para que no se molesten con eso, adelanto. Lo que yo hubiese hecho, o lo que yo he hecho en otras ocasiones, es cambiarles el participio a ustedes para que sea algo reconocible, para que ustedes lo conozcan, pero al mismo tiempo, como así está en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 13, de hecho aparece esta misma forma, por eso decido dejarlo así y simplemente hacer este video explicando.